Buenos días a todos, buenos días a todas. Empezamos de nuevo nuestra semanita en la palabra de Dios. Continuamos ahora en el Salmo 128 y dándole gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a encomendarnos a nuestro Señor. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias una vez más porque nos has concedido este nuevo día, este nuevo comenzar de semana. Pedimos, Señor mío, que en todo seas tú glorificado en nuestras vidas, todo lo que hacemos, en todo lo que nos involucramos. Señor, que seamos cuidadosos de pedir tu dirección y honrarte y glorificando tu nombre, así conforme hacemos las cosas que nos permites hacer y lograr. Ahora pido que nos hables por medio de tu palabra, Señor. Que este salmo que proclama bendición para aquellos los que son temerosos de ti, que Señor traiga, Señor, ánimo, que traiga también retos a nuestras vidas, que Señor, conforme lo leemos y lo estudiamos, tú nos hables a nuestro corazón. Así pido que tu Espíritu Santo prepare nuestras mentes, nuestros corazones para recibir tu palabra y para ponerla por obra. Pido sobre todo, Señor, que tú seas glorificado y asimismo, conforme tu pueblo es edificado, recibe tú toda alabanza, toda adoración, toda gloria y toda honra en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Bueno, este salmo también es uno de los cánticos graduales que el pueblo cantaba cuando ascendía a Jerusalén. Es uno más de los cánticos graduales, y aquí habla de la bienaventuranza, que significa verdaderamente la bendición y el favor de Dios para aquellos los que le aman, los que son temerosos de Él, pero no está refiriéndose a un terror. Aquí dice primeramente, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, y dice que anda en sus caminos. En este versículo vemos dos cosas. Primero dice bienaventurado, que significa ser bendecido, o dice la palabra también que dichoso, que bendecido, que prosperado, podemos decir también, es todo aquel que teme a Jehová. El temor de Dios, hermanos, y aquellos que nos escuchan, no es tener un temor con terror de un Dios que juzga, que castiga, que condena y que mata. No. El temor de Dios implica mucho más bien implica venerarle con reverencia, respeto, y también por todo lo que Él es. Un respeto y, como dije, venerarle, reverencia, y sobre todo amarle y mostrarlo en obediencia. Ese es el temor de Dios. Él es el todopoderoso, el omnipotente, el creador de todo lo que existe, el universo, la tierra, el cielo, todo lo que existe, y Él es el dador de vida. Él es el que te dio a ti vida. Él es el que te formó en el vientre de tu madre y te dio el aliento de vida para que pudieras salir de ese vientre con vida. Ahora, es solamente una de las cosas por las que debemos de temer a Jehová y honrarle, glorificarle, porque nos ha dado vida. Aparte de que nos ha dado vida, nos ha dado salud y bienestar. Aquí nos dice claramente que cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando tú puedes trabajar es porque tienes buena salud, vigor, bienestar, y eso lo da Dios. Dios te quiere bendecir. Dios no es un tirano que quiere castigarnos y destruirnos, no. Es nuestro Padre de aquellos los que le conocemos, y es el creador de aquellos de los que todavía no hacen la decisión de confiar en Él y entregarse a Él. Quiero que entiendan
Es un privilegio ser hijo de Dios. Es una gran bendición saber que tú confiaste en Él, le entregaste tu vida, y cuando digo le entregaste tu vida, Él te dio nueva vida, sigues viviendo. Amén. Pero ahora vives en la voluntad de Dios conforme el Espíritu Santo te guía. Entonces, el deseo de nuestro Padre es bendecirnos. Como dije anteriormente, Él no es un tirano, Él no es un Dios que quiere destruirnos y hacernos la vida imposible. Él es un Dios todopoderoso que desea lo mejor para su creación y para sus hijos. Lo mejor para su creación es que conozcan a su Hijo Jesús como Salvador y así puedan ser hechos hijos de Dios. Lo mejor para sus hijos es caminar en obediencia, honrarle, venerarle, no tener temor porque vas a recibir un castigo, sino tener ese temor reverente que decide honrarle y glorificarle, obedeciendo, viviendo de acuerdo a su palabra. Porque el temor reverente nos lleva a respetarle claramente, como dije anteriormente, a honrarle, a amarle y a obedecerle. Vamos a ver esto. Cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, vamos a desear agradarle en todo lo que hacemos, ¿cierto? Cuando tú amas a alguien, vas a desear lo mejor para él. Y yo creo que muchos de ustedes aman a sus padres terrenales, ¿no? Algunos tendrán sus padres ya ancianos y desean lo mejor para tu padre, ¿no es cierto? La palabra de Dios nos enseña el mandamiento con bendición es honrar a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con bendición. Ahora, nosotros si decimos que verdaderamente amamos a Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Honrarle, glorificarle, amarle y obedecerle. Es así que Él es glorificado, obedecer su palabra, vivir de acuerdo a su palabra para hacer su voluntad. El Salmo 119, el salmista en el versículo 11 dice, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Es el deseo de aquella persona que quiere honrar a Dios, guardar su palabra en el corazón, pero no guardarla o aprendértela mentalmente y guardarla en el corazón para retenerla solamente ahí, sino para ponerla por obra, para hablarla, para aplicarla a nuestras vidas. Cuando nosotros vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, es verdaderamente que demostramos que le amamos. En Juan 14, si me acompañan ahí, Jesús le dijo a sus discípulos en el versículo 15, si me amáis, si me aman, guarden mis mandamientos, dice claramente. Si me aman, guarden mis mandamientos. En el versículo 23, Jesús les dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y en el versículo 24 es el contraste. Nos dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Claramente vemos que el deseo de Dios es que vivamos de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, porque esta es la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando andamos en sus caminos, como dice aquí, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, dice claramente que anda en sus caminos, significa que obedecemos y que vivimos conforme, vuelvo a decir, a su palabra y a sus mandamientos. Pero cada uno de nosotros tenemos la decisión que tomar o que hacer. Tenemos el privilegio de escoger. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha dado libertad, libre albedrío para poner por obra la palabra o para desechar lo que Dios nos dice. Él no te forza, Él no quiere soldaditos de plomo, Él no quiere obligarte, Él quiere que tú lo hagas de corazón, porque le amas y porque deseas ponerlo por obra. Pero cada uno de nosotros
debemos escoger. O andamos, como dice aquí, en sus caminos para agradar a Dios, en su palabra, de acuerdo a su palabra, para glorificarlo, o vivimos para nuestra propia voluntad, lo que nosotros quieramos, egoístamente. Yo voy a hacer lo que yo quiera, dicen unos, pero se roban a sí mismos de la bendición de Dios, porque Dios, como dije anteriormente, no nos forza ni nos obliga a obedecerle, a amarle o a bendecirlo con la manera en que nosotros vivimos. No, Él no nos forza ni nos obliga. Vuelvo a decir, tú tienes libertad para escoger. La palabra de Dios nos dice claramente, si van conmigo a Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, al pueblo israelita le habló y le dijo en el capítulo 11, le dice claramente: he aquí yo pongo delante de ustedes, yo he aquí, en el versículo 26 y 28, si me acompañan, dice: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Así te lo pone el Señor: la bendición por obedecer, la maldición por desobedecer. Dice claramente: he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres, o sea, si no pusieras atención a los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartares del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Aquí Dios les pone enfrente, y a nosotros también. Aquí está: ¿escoges bendición o escoges maldición? Tú escoges. También ahí en Deuteronomio, en el capítulo 28, nos habla acerca de las bendiciones por la obediencia. En el capítulo 28, si me acompañan, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dirás: bueno, es que eso le dijo al pueblo israelita, eso no es para nosotros. Te estás robando, porque si tú no lo quieres, dámelo a mí, yo me quedo con todo lo que no quieran. Estas son bendiciones para los que ponen por obra todos los mandamientos, o sea, la palabra de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, dice claramente, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, que vamos a ver en el Salmo 128, el fruto de tu tierra, dice: el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, dice claramente, y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Todas estas bendiciones podemos seguir. Dice claramente: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, serás parte de su pueblo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Mira cómo viene la bendición por la obediencia: en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra,
a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieras los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir, vuelve a decir, tras dioses ajenos. Volviendo a nuestro salmo, aquí en Deuteronomio más adelante nos habla de la diferencia. Todo lo que vimos que es bendición, la desobediencia trae maldición. Todo lo que vimos que es bendición, al contrario será para aquel que no ama a Dios o no le obedece más bien. Aquí vemos entonces el versículo 1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Vemos claramente que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, dice. Vimos en Deuteronomio que bendecirá el trabajo de tus manos. Vimos también que te hará bien, te mantendrá con salud y bienestar. Yo no podría trabajar si no tengo salud, bienestar físico, emocional y aún espiritual. Si no tengo ese vigor, esa energía que el Señor me da, aún a mi edad ahora. Le doy gracias. Muchos me preguntan: oiga, pastor, usted está bien acelerado. Me dice: ¿qué toma? Le digo: la bendición de Jehová es la que bendice, prospera y no añade tristeza con ella. Ahora, vemos el versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, vuelve a decir: bienaventurado serás y te irá bien. O sea, vas a poder trabajar, vas a tener salud y vigor y bienestar para poder trabajar, pero vas a poder también disfrutar el fruto de tu trabajo, el fruto de tus manos, lo que comieres cuando comieres el trabajo de tus manos. En aquel entonces se labraba la tierra y daba fruto. Vimos en el capítulo 28 de Deuteronomio que habla acerca de los graneros y que habla acerca de cómo Dios multiplica, bendice, prospera. Amén. Aquí entonces vemos ahora en el versículo 3 que se dirige a la familia. Primeramente el hombre es bendecido, ahora su casa, su familia también es bendecida a causa de su obediencia. Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Vemos ahí que será fecunda, que le dará hijos así como si fueran olivos. Como si fuera una vid que está llena de racimos. Imagínense cuántos hijos tendría. Dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Y lo compara con una vid porque en aquel entonces el vino, el aceite y el grano eran las cosas de valor. El oro tenía valor, pero eran las cosas más comunes: el aceite, el vino y el grano. Y dice aquí: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Dice: tus hijos como plantas de olivo. Las plantas de olivo producen ese aceite de olivo. También significa prosperidad, vitalidad y salud. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. O sea, vas a poder sentarte y tu familia va a estar segura alrededor de tu mesa. Cuando tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, serás bendecido, serás prosperado. Y como dijo en el versículo 28, los demás verán y desearán lo que tú tienes. Ahora, el versículo 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. ¿Cómo? Con la mujer que le da hijos como vid y con los hijos que son como plantas de olivo, dice claramente, alrededor de tu mesa. Ahora, el olivo es un árbol que nos da las aceitunas y produces el aceite de olivo. Pero es un árbol también que es fuerte, seguro. Ahora,
en el versículo 4 dice claramente que así como vemos, estas bendiciones serán, pero solamente para aquellos los que temen a Jehová. Y vuelvo a decir, el temor implica reverencia, adorarle, amarle, obedecerle. Amén. Venerarle, un respeto profundo a Dios. Ahora el versículo 5 llama una bendición, así como aquella bendición que vemos en número 6. Dice aquí claramente, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén. Le está deseando bendición a ese varón que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Bendígate Jehová desde Sión, desde el monte donde ellos veían que ahí era donde habitaba el Todopoderoso. Llaman bendición para aquel hombre que camina en obediencia y en temor a Dios. Y dice, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Aquí ya no solamente está bendecido él, no solamente está bendecida su familia, sino está bendecida también la ciudad, el pueblo y la nación. Dice aquí, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Yo le doy gracias a Dios porque me ha permitido ver a los hijos de mis hijos. Le pido que pueda ver a los hijos de mis hijos antes de que me lleve, antes de que parta para estar con él, porque eso sería una triple bendición, amén. Pero eso solo sucedería si yo continúo viviendo en obediencia, en el temor de Jehová, amándole y glorificándole, porque Él nos promete larga vida, Él nos promete vitalidad en su palabra si andamos de acuerdo a su voluntad. Por último, lo que nos dice aquí, paz sobre Israel. Yo les pido, no tomemos a la ligera lo que nos dice la palabra. Oremos por la paz de Israel, porque cuando digan ya que hay paz, vemos ahorita, según están anunciando, hay 10 naciones que ya se unieron a ese pacto de paz con Israel. Pero recuerden lo que la palabra de Dios nos dice, que cuando proclamen paz, entonces vendrá el fin. Entonces vendrá nuestro Señor Jesús, entonces se abrirán las nubes y descenderá con sus ángeles. Y yo te pregunto, cuando eso suceda, ¿serás tú de aquellos los que decimos, Señor, ya vienes? Te estábamos esperando. ¿O serás de los que dicen, si era cierto, ahora ya vienes? ¿Quiénes? ¿De cuáles serías tú? ¿De cuál grupo serías? ¿De los que esperan ansiosamente la venida del Señor? ¿Los que quisieran ya no despertar de un sueño, sino allá en su presencia? ¿O de aquellos que dicen, ¿desde cuándo que dicen que va a venir el Señor? Como nos dice Pedro, que hay muchos que vituperan y se burlan. Yo era uno de ellos. ¿De cuáles eres tú? Si tú no conoces a Dios personalmente, si tú nunca has recibido a Jesucristo como tu Salvador, no puedes estar seguro de dónde vas a terminar el día que venga. Porque nos dice la palabra que descenderá con sus ángeles y apartará a su derecha a las ovejas y a su izquierda los cabríos, los cabritos. ¿Qué eres tú? Nos habla de las ovejas, los que hacen su voluntad, y los cabritos, los que se rebelan. Porque como los cabritos dan de topes, eso es, pues, rebeldía. ¿De cuáles eres tú? ¿Y de cuáles quieres ser? Yo quiero hacerte una invitación a que estés seguro de que si Jesús viniera hoy, estarías con Él por la eternidad. Hace mucho me regalaron a mí una plaquita donde dice, vive cada día de tu vida como si Jesús hubiera muerto hoy. Hubiera muerto ayer, como si hubiera resucitado hoy y como si ya viniera mañana. Así es de que te invito. Si tú no estás seguro o segura
de que te irías con Él a su reino, recíbele como Salvador. Si esa es tu voluntad, si entiendes tu necesidad de Dios, ora esta oración de fe y dile: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios te envió, el Padre te envió a venir a este mundo para morir por todos los pecados del mundo. Yo reconozco que he pecado y que mi pecado me separa de ti. Ahora me arrepiento. Te pido perdón. Te pido que me limpies de todo pecado y de toda inmundicia y que me des ahora nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Ahora me entrego a ti, Señor. Te doy mi corazón, mi mente, mi alma y todo mi ser. Me rindo a ti. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que hagas de mí una nueva creación, que me des un nuevo corazón para amarte, adorarte, obedecerte y bendecirte. Yo por fe te recibo y te doy gracias porque sé que tú me recibes. Y ahora, Padre, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús para que yo pudiera ser tu hijo o tu hija si eres una mujer. Dale gracias a Dios, porque cuando tú oraste esta oración de fe, Dios te toma en tu palabra. Dios ve tu corazón y Él sabe que lo hiciste de corazón. Regocíjate porque ahora eres hijo o hija de Dios. Antes de recibirle, era solamente parte de la creación de Dios. La palabra de Dios nos enseña en el primer capítulo de San Juan que Él creó todas las cosas. Él vino a este mundo. En el mundo estaba, nos dice en el versículo 9, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es un nacimiento espiritual. Cuando tú hiciste esta oración de fe, naciste del Espíritu. El Espíritu Santo empieza a morar en ti. Y para eso puedes reconocer que tú tienes entrada al reino de Dios, porque Dios es espíritu, su reino es espiritual, y como tú naciste de nuevo, ahora ten la certeza que estarás con Él en su reino. Regocíjate y dale gloria. Si apenas has recibido a Jesús por primera vez, yo quiero animarte a que crezcas en la fe, a que leas la palabra de Dios. Esta es la comida espiritual. Esta es la comida que Dios nos dio para alimentar al ser espiritual, al bebé espiritual que acaba de nacer. Dale gloria en todo. Confía en Él. Pasa tiempo con Él también en oración. Habla con Él confiadamente. Aunque no sepas decir oraciones que sean muy floreadas o elocuentes, habla con el corazón sincero. Como dice uno, habla y dile tus inquietudes, hazle saber lo que ya Él sabe, tus anhelos, tus deseos, y también
recuerda, Dios te ama. Necesitas también crecer en la fe, congregándote con otros creyentes. Yo te invito a que visites Koinonia Christian Center. Ahí es un lugar donde el Espíritu Santo nos lleva a la palabra de Dios y nos enseña. Un lugar donde la palabra de Dios enseñe, un lugar donde el Espíritu Santo tenga libertad y tenga la dirección del servicio o el culto, como le digas. Es un lugar donde hay crecimiento en el Espíritu. Un lugar donde alabamos en espíritu y en verdad, dirigidos por el Espíritu Santo, donde podemos levantar nuestras manos y expresar aquello que sentimos por Dios, aquello que deseamos entregarle. Libertad en el Espíritu. Busca un lugar donde se enseña la palabra de Dios y donde el Espíritu Santo ahí sea manifiesto. Por último, te quiero decir, cuando el Señor te ponga en tu corazón, dile a otros lo que Dios ha hecho por ti. Dile a los demás. No te preocupes de que no conozcas mucha palabra de Dios. Solamente comparte tu testimonio y lo que Dios hizo por ti. Así, ahora también hago una invitación, un llamado a arrepentimiento a aquellos los que han caminado con Dios en el pasado, pero se han apartado. Aquellos que se involucraron en algún pecado y se apartaron de la iglesia, se apartaron del Señor más que todo y dejaron de leer su palabra, dejaron de orar, dejaron de vivir la vida que Dios tiene para ti como hijo de Dios, como cristiano. Y al igual que el hijo pródigo, quizá te encuentres en una situación por allá. El hijo pródigo terminó en un chiquero comiendo algarrobas con los cerdos. No termines así. Vuelve al Padre, arrepiéntete y pídele perdón. Si tú quieres dar ese paso de fe hoy, ahora, antes de que sea tarde, vuelve a Él. Él te ama. Él no te condena. Él te perdona y te vuelve a recibir como el Padre recibió al hijo pródigo. Si ya lo leíste, tú sabes la historia. Entonces, si tú quieres dar ese paso y orar esa oración de arrepentimiento y reconciliación con Dios, repite esta oración de corazón y dile: Padre, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname, Padre, porque he menospreciado tu amor, tu gracia y tu misericordia. Perdóname porque he menospreciado la sangre de Cristo con la que fui lavado y limpio. Perdóname porque he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento. Te confieso todo pecado. Y conforme te pido perdón, sé que tú me perdonas y que me limpias de toda maldad, de toda inmundicia. Te doy gracias ahora. Pido que me llenes de nuevo con tu Espíritu Santo, que me limpies una vez más y que ahora, Señor, una vez más, vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación, para que así yo pueda decirle a otros que tú eres mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, ten por seguro que el Padre te recibe al igual que el Padre recibió al hijo pródigo. Él te esperaba a que llegaras a Él de nuevo. Y de aquí en adelante, ten esa confianza de que tú has sido perdonado. No hay nada que te separe del amor de Dios. El único que te puede separar es tú mismo, porque decides irte a otro lugar, al pecado. Pero has vuelto y ahora es tiempo de regocijarse. Así como el Padre hizo un festín, la palabra de Dios nos dice que en el cielo los ángeles se regocijan cuando un pecador se arrepiente. Así es que dale gloria y dile a otros: gracias te doy, Señor,
por esta oportunidad de compartir tu palabra, esta oportunidad de orar por otros. Y ahora, Señor, pido que tú sigas siendo glorificado en nuestras vidas, que conforme aplicamos esta palabra en el Salmo 128, podamos ver el fruto de la obediencia en tu bendición, en tu prosperidad para aquel que te ama y te teme. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora les digo, regocíjense en el Señor siempre. Y como Pablo dijo también, lo digo yo, regocíjense en Cristo siempre. Amén.